Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en el quinto y anteúltimo encuentro del ciclo Sucesos del Arte que venimos coordinando junto con Claudio Iglesias. Aquí en el CEDIP, que para quienes no sepan, este es el Centro de Documentación, Investigación y Publicaciones de Recoleta, que funciona hace exactamente 24 años. O sea, hay un lindo aniversario el próximo año. En este lugar está documentado y archivado toda la actividad del Centro Cultural desde hace 45 años. Así que quienes se interesen por la investigación en artes, este espacio siempre disponible y abierto. Entre otras cosas, empezamos, como era la tradición de este lugar, a hacer estos ciclos de conversaciones. El de hoy tiene a dos invitades. Demasiada representación es el tema de hoy, o el problema de hoy. Y invitamos a Alejo Ponce de León y a Pilar Otero. Comienza una introducción Claudio Iglesias, luego la palabra de cada uno de ellos y a posterior esperamos sus preguntas, intercambios. La idea es, a partir de sus presentaciones, debatir entre todos. Gracias por venir. Gracias, Carly, gracias a nuestros invitados y a ustedes por venir. Vayan, mientras escuchamos, vayamos todos pensando las preguntas y cosas que después nos guste charlar entre todos. Yo voy a leer una pequeñísima introducción de presentación del tema de hoy. ¿Estamos pensando demasiado en la representación o estamos ante un fenómeno de demasiada representación? Para presentar a nuestros interlocutores de hoy me gustaría afirmar que se trata de la primera pregunta. ¿Estamos pensando demasiado en la representación? Porque sentimos, al menos los que no somos de pensamiento conservador, que nos falta representación. Si la representación sobra, sobra en otro lado. Pero el anhelo de representación quizás oculte algo que no queremos ver y que es más desilusionante. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hace 15 años, en el ámbito cultural de nuestro país, los discursos y las instituciones del arte contemporáneo parecían disfrutar de un viento de optimismo. Y el arte contemporáneo como categoría parecía capaz de intermediar relaciones, posiciones e identidades. Se lo había construido cuidadosamente como una máquina de representar, de construir discusiones. Una máquina que también se vanagloriaba de alimentar a sus operarios. El curador mexicano Cuauhtémoc Medina había afirmado, en la número 11 de sus tesis sobre lo contemporáneo, que el arte contemporáneo es una especie de refugio de las ideas de la izquierda y de la experimentación formal, ¿no?, en el arte del siglo XX. Que en el mundo de lo que entonces se llamaba orden neoliberal, esas ideas de la izquierda y de la experimentación se encontraban en retirada. O sea, estaban como alojadas o conservadas en el ámbito del arte contemporáneo. Y la ventaja de ese refugio de las ideas es que funcionaba también como un mercado de trabajo. En ese sentido, el arte contemporáneo era a la vez igual y opuesto al neoliberalismo. Y era una especie de extensión de la democracia liberal al terreno de la cultura. Global, diverso, interconectado, inclusivo, público en sus aspiraciones y siempre del lado de la innovación, así se presentaba el arte contemporáneo. En la época en la que Cuauhtémoc escribió ese texto, 2009-2010, justo para una antología de textos sobre lo contemporáneo que se había publicado, junto a muchas otras que se publicaron en ese momento. Otras categorías: el emprendedurismo, las marcas, las economías centradas en el yo, la confusión de la cultura y el valor económico, la figura del trabajador creativo, todo eso era como el folclore del arte contemporáneo. Y todo eso que al arte contemporáneo le encantaba, para la cultura institucional del neoliberalismo, era un espejo. El arte contemporáneo era como al neoliberalismo siempre le gustó verse, o mejor dicho, mostrarse. Pero resulta que estábamos demasiado ilusionados con respecto al neoliberalismo sin saberlo. Y en 2016 coincidieron el Brexit, el referéndum para el retiro del Reino Unido de la Comunidad Europea, la elección de Donald Trump. Procesos que, siendo distintos, tuvieran ese denominador común de que irrumpiera el populismo de derecha en la política internacional de Occidente, ¿no? Y ahí se puede decir, ese es como el momento en el que empezó otra película a nivel político. La pregunta entonces es, si en esa otra película en la que estamos ahora, el arte contemporáneo y la cultura institucional del neoliberalismo
y la democracia liberal en sí misma, la pregunta sería si podemos esperar algo de ahí o si de vuelta estamos pensando demasiado en la representación. Ese es el tema que yo quiero dejar en manos de nuestros interlocutores. Pero antes sí me gustaría, como ya a título personal y como nota al pie, mencionar el problema de los valores liberales bajo otra óptica, en especial los llamados nuevos derechos, la protección de las minorías, la defensa de la causa de la accesibilidad y el diseño universal, y en general lo que incluye la sigla DEI, ¿no? Diversity, Equality, Inclusion, diversidad, igualdad, inclusión. Esos son valores que el arte contemporáneo defendía oficialmente. Hoy yo pensaba en chiste que pasamos del DEI al Opus Dei, me parece como... Y para simplificar, lo que me gustaría como proponer un poco, a título de decir algo como muy simplista, es que esos valores aparecen en disputa hoy en día, pero en realidad no lo están. Y aparecen en disputa porque las economías de Occidente se están achicando y las economías al achicarse pierden diversidad interna. Esa diversidad que tiene que ver con lo que Emil Durkheim llamaba como un segundo tipo de solidaridad, ¿no? Se vuelve un tipo de solidaridad social donde prima la homogeneidad funcional. Eso es como una posible caracterización de la desindustrialización que en Argentina conocemos muy bien y que es, me parece, lo que carcome a las sociedades de Occidente, ¿no? Se podría decir entonces que los valores que agrupa la sigla DEI, los valores de la diversidad, llamémoslos así, van a gozar de mayor protección en aquellas zonas del mundo donde se registra expansión económica. Y en Argentina además tenemos un problema geopolítico. Al depender de unos países centrales, que son Estados Unidos y sus alianzas en Europa y en Medio Oriente, que buscan cortarle el camino comercial a las potencias del mundo multipolar con las que están en querella. Pienso que nosotros, es lo que pienso yo, que somos ahora, como fuimos en el siglo XVIII, esa parte del mundo que mejor achicar y cerrar que dejarla crecer, porque para crecer necesitaríamos comerciar y todavía dependemos de un viejo imperio que no tiene demasiado para vendernos, ni del que podemos importar capital, como en otro momento fue el Reino Unido, pero que tampoco quiere que comerciemos con un imperio nuevo. Situación similar a la del siglo XVIII. Igual que España en su momento privilegió la industria sevillana sobre la industria del Río de la Plata, hoy también somos parte de un esquema de proteccionismo imperial. Nuestra política económica consiste en hacer cumplir el proteccionismo estadounidense lo más que se pueda, en especial respecto de la importación de capital. Y por eso es que la sociedad tiende a achicarse y para que perdemos riqueza como sociedad. Y para terminar solamente y dejar en vilo el tema de la representación. La palabra representación en la tradición alemana hay dos términos que son Darstellung y Vorstellung. Vorstellung es como la representación interna mental y Darstellung la representación objetiva, como una figura política que representa, sería son dos palabras con una, no con una raíz, sino así, como dos palabras vinculadas etimológicamente, que nosotros usamos la misma representación, tanto para hablar de representaciones mentales como de una estatua, una escultura que representa algo. Marx y Engels, en la ideología alemana, acometen la crítica de la representación en ese doble sentido, la representación ideológica, tanto en sus formulaciones exteriores como en las ideas y las representaciones internas de las personas, los significados, etc. Y la ideología alemana también es una crítica de las ideas comunes de la época. Las ideas de esos comentaristas como Feuerbach, Stirner, que Marx y Engels atacan lo que llaman sus válidos en la traducción de Wenceslao Roses, válidos por las ovejas que balan, ¿no? Y pienso si hay algo por hacer en ese sentido que Marx y Engels suponían. Ellos decían, por ejemplo, no hay espíritu universal, que era como el latiguillo de la filosofía hegeliana de la época, el espíritu universal. Y ellos decían, no hay espíritu universal, hay mercado mundial. Con esta breve nota al pie, los dejo. Primero presento a Alejo y luego a Pilar. Gracias. Muy buena introducción, muchas gracias. Y gracias a Carla, a Claudio también por la invitación, a Pili por dejarme segundearla. Y gracias a ustedes por la compañía. Vamos a retomar algunos de los puntos que también Claudio ya dispuso, ya puso sobre la mesa. Yo en general, a mí me gusta más improvisar, pero me traje una apoyatura porque estoy un poco cansado.
así que va a tener un tono más textual quizá la ponencia. Partiendo de la idea de representación, y esto me parece que tanto Claudio como Carla, a Pili la conozco menos, pero sabiendo de sus intereses y sus inclinaciones, me imagino que también le dedica parte de su vida al arte, como hace Carla, como hace Claudio, como hago yo, que esa es un poco la situación en la que estamos, porque como quien no quiere la cosa, de golpe le dedicamos una porción muy significativa de tiempo de nuestras vidas al arte. 1/3 de nuestras vidas, la mitad de nuestras vidas, la mayoría de nuestras vidas, ¿no? Pensaba en la poesía argentina, sobre todo en la poesía argentina, que narra mucho esa situación en torno al compromiso de vida que hay con la poesía, con ella misma, digamos. Como que la poesía está hecha también para narrar esa situación de compromiso de vida, del tiempo que uno pasa junto a ella, ¿no? Eso pasa mucho en la poesía argentina. No sé si afuera es tan común, acá pasa mucho. Y creo que es porque es muy improcedente a nivel material la poesía, digamos, ¿no? Hay como una especie de honor político o de orgullo de pasar tanto tiempo junto a ella, que es algo tan mínimo, ¿no? Tan improcedente. Y pensaba que al arte ya no le pasa tanto eso. Como que el arte está en otro lado ahora, pareciera, ¿no? No está en el arte. A diferencia de esa poesía que narra el tiempo que pasa dentro o en proximidad o junto a ella misma, el arte, esa reflexión de sí, digamos, ya no la está haciendo. Pensaba en Arte que me hiciste mal y sin embargo te quiero, de Peralta Ramos, que es como una máxima que a mí me encanta, tanguera y todo, una referencia, una cita, lo que sea, pero es una máxima que también parece ordenar el ritmo de nuestra vida. Arte que me hiciste mal y sin embargo te quiero, es como algo que no lo podemos abandonar. Y ahora el arte parecería estar diciendo otra cosa, parecería estar diciendo quiero ver a otras personas. No arte que me hiciste mal y sin embargo te quiero, sino quiero pasar tiempo con otras cosas. No quiero estar con el arte. Quiero estar con la ropa, quiero estar con la droga, quiero estar con el sexo, quiero estar con la política, quiero estar con las arañas, quiero estar con las algas, quiero estar con las nalgas. Después, por alguna alquimia que no sabemos bien cuál es, todo eso se convierte en arte, ¿no? Hay una mediación de un montón de aparatos, que algunos son más claros, otros son más opacos, pero esas ganas de estar en otros lugares y no junto al arte o junto a la poesía, como la poesía cuenta que está, depende de otras mediaciones, ¿no? Los artistas no quieren hablar mucho de lo que el arte es en este momento, me parece a mí, ¿no? Como que el arte no es en esta época. O es, si se da en términos de representación. Ahí sí es. Ahí es muy claramente, digamos. Como somos nosotros gente que le dedicamos la vida al arte, sabemos que la idea de representación tiene un peso muy específico y muy puntual en este universo. No es cualquier palabra. Pensaba en el microuniverso semántico del fútbol, que si yo digo banco, quiere decir algo distinto a un banco como entidad crediticia, como lugar donde se compra y vende papel moneda, ¿no? Si digo manga, en el fútbol, en el universo semántico del fútbol, es otra cosa. La manga es el lugar por donde salen los jugadores a la cancha. Y no es una historieta japonesa, no es lo que tiene nuestro saco que nos ponemos cuando nos abriga. Y así, en el mundo del arte, la representación es más bien un fundamento operativo, que tiene una historia y que quiere decir algo que es distinto a la representación en términos de cultura política democrática, también, ¿no? Si es un fundamento técnico del arte como sistema, la representación tiene una historia adentro de la historia del arte. Acá ensayé una especie de cronología donde hablamos de la representación como instancia más ritualística,
más vinculada quizá a lo irracional, a un acto de magia para interceder en la aparición de provisiones, ¿no? Para que determinado grupo social pueda sobrevivir. Se representaba una escena que por ahí invocaba la lluvia, que por ahí invocaba a los animales, que por ahí invocaba la casa, y tenía esa función la representación en este mundo prerracional, digamos. Después, obviamente, la representación como mímesis, que buscaba imitar a la naturaleza, ¿no? Y no solo eso, sino perfeccionarla formalmente, llevarla al ápice ideal, ¿no? Platónico, de sus contornos y su sustancia, ¿no? Está también lo trascendente, acá pensé como la representación del mundo que estaba más allá del mundo de los sentidos, ¿no? Que era irrepresentable, pero que tenía un diseño divino, y que estaba divinamente distribuido en un espacio que no era el espacio de la tierra. Era un lugar otro que había que intentar representarlo, ¿no? Ahí pienso, por supuesto, en la pintura bizantina, y pensaba en Pombo, que me parece que es un gran deudor de la manera de representar el espacio de lo sagrado en la pintura. Como que cita mucho lo bizantino, me parece, Pombo. La representación de lo sublime, la representación de la razón en una composición geométrica en la pintura neoclásica, ¿no? Luego hay una ruptura que tiene lugar con relación al hecho representativo en sí, que sea más o menos a finales del siglo XIX, digamos, cuando la representación deja de centrarse en un objeto, en un cuerpo, en un paisaje, y pasa a buscar las condiciones de percepción, la experiencia sensible, pasa a tratar de representar la vibración de la luz, ¿no? Otro tipo de fenómenos trata de representar el arte en ese momento. Y ese avance eventualmente lo lleva a la abstracción, al simbolismo, y luego a la fragmentación total ya, no del signo solamente, no de lo que querías representar, sino del ojo que asimila el signo para luego representarlo. Todo se fragmenta. El signo y el ojo que lo asimila también está fragmentado, que esa es nuestra época ahora, digamos, ¿no? Una época de fragmentación absoluta del medio en sí, de captura del signo. El medio en sí está fragmentado, digamos. Entonces vemos que la representación es una función operativa esencial en el arte, pero que a pesar de sus transformaciones históricas, mantiene un hilo, mantiene una singularidad, porque creemos que lo que puede hacer el arte en materia de representación no lo puede hacer ningún otro medio, ningún otro lenguaje, ¿no? Quizás sea una ingenuidad pensar eso, porque creo que tenemos que pensar que ese paradigma está entrando un poco en crisis, ¿no? Para mí era importante traer esta cronología a colación, porque si yo hablo de representación en el arte, necesariamente estoy hablando de un concepto, una función fundamental que tiene asociaciones muy profundas y que está muy condicionada por una cierta historia. Como decíamos, tiene una historia adentro de la historia, la idea de representación. La cultura política contemporánea le ofrece un recorrido también histórico a la idea de representación, pero es un recorrido muy breve, ¿no? Obviamente podemos hacer reescrituras, revisionismos, pero diría que la representación social en política es un fenómeno bastante joven, ¿no? Si a la pregunta de esta charla yo me la hago condicionado puramente por los términos de la historia del arte, si me pregunto si hay demasiada representación, me estoy preguntando, ¿hay demasiadas naturalezas muertas? ¿Hay demasiada alegoría? ¿Hay demasiada mímesis en el arte contemporáneo? Porque es una palabra muy pesada para la historia del arte, pero es una palabra históricamente muy liviana para la cultura política, muy joven en términos históricos, porque la democracia representativa en sí misma es muy joven también. Entonces ahí vemos cómo la palabra representación aparece en el centro mismo del orden político hegemónico, que es la
democracia representativa. Este orden político tiene su historia, pero como decíamos, es una historia mucho más breve que la historia del arte, que es realmente longeva. Hacemos una cronología también, como hicimos de la representación, pero de la democracia representativa. Aparecen pequeñas instancias aisladas de soberanía popular representada, la ampliación gradual del voto, del sufragio, hasta irse volviendo a un fenómeno universal, la consolidación de los estados-nación, la expansión global del modelo representativo y la representación política de las minorías. El arte contemporáneo coincide históricamente con la época de la democracia representativa. Si yo pienso en arte contemporáneo bajo los cuadrantes de la historia, digo democracia. También digo globalización y sobre todo digo fin del comunismo. Y por todo esto, como dice la querida Silvia Schwarzbach, tengo que decir también vida de derecha. Arte contemporáneo igual vida de derecha. No arte contemporáneo igual derecha, sino arte contemporáneo igual vida de derecha. Al igual que pasaba en los regímenes monárquicos religiosos, la representación en el arte tiene una función y una forma que están determinadas políticamente. En nuestra época de democracia representativa, globalizante y postcomunista, o sea, neoliberal y de derecha, la representación también ve su función y su forma de ser determinadas por la política y por la cultura. Yo diría que en esta época la representación está completamente subsumida por la forma determinada culturalmente. ¿Y en qué consiste esta representación determinada culturalmente? En la idea de visibilidad, que tiene que ver principalmente con llamar la atención sobre problemas específicos, por lo general en torno a cuestiones climáticas o políticas, pero también con darle una voz y una presencia a grupos históricamente marginados por cuestiones identitarias, por género, por raza, por identidad sexual, por etnicidad. Por otro lado, esta representación culturalmente determinada encierra también una idea de autenticidad, que no tiene nada que ver con la autenticidad que expresaba lo moderno, sino que es una autenticidad que determina que solo quienes pertenecen a determinado colectivo identitario pueden representar legítimamente ciertos discursos y experiencias. Tiene que ver con una gestión de la verdad, esa autenticidad en la representación culturalmente determinada. Es una gestión de la verdad, ¿no? Y esa verdad la tenés vos en tu vida, la tenés vos en tu cuerpo, la tenés vos en tu biografía, la tenés vos en tu historia, ¿no? Es una verdad que no es universal. Entonces, si el arte está subsumido por la forma determinada culturalmente, y el arte en esta época de democracia representativa, postcomunista, neoliberal y de derecha, encuentra una función política en la representación, que es la función de darle voz y presencia a grupos históricamente marginados, al interior del arte se produce una especie de paradoja, porque nosotros venimos del arte del siglo XX, en el que lo que primaba era la soberanía incuestionable del objeto artístico en términos de aparato subjetivo, digamos, ¿no? Y esto quería decir que era imposible medir la eficacia de una obra de arte en términos empíricos. La obra de arte no podía fallar por lo que era. Era un artefacto subjetivamente perfecto. No podía fallar. No hacía falta medir el efecto de la obra empíricamente sobre la realidad. No hacía falta, porque era arte, ¿no? La obra es y se acabó. Había ciertos sistemas críticos, digamos, para evaluar la obra bajo algunos parámetros, pero la obra en general es, y es lo que es. Y se acabó, ya está. Nadie va a hacer escándalo. Idealmente no es que la obra no tenía que servir para nada, pero tenía una funcionalidad que en líneas generales era incomprobable, más allá de la estética. Pero hoy, subsumido como está
por la forma culturalmente determinada, que le exige al arte ser un vehículo político de visibilización, la paradoja que se produce es que de a poco le quitamos al arte lo que el siglo XX le otorgó, que era esa libertad total, esa inasibilidad, ¿no? Y la condenamos a la obra al peso de tener que satisfacer empíricamente una función, que es la de representar y dar visibilidad. Porque si yo veo una obra que se propone darle visibilidad a algo, tengo que medir si efectivamente logra darle esa visibilidad a ese algo. No la puedo leer de otra manera esa obra, porque solo sirve para una cosa. Es como una llave que está hecha para abrir una puerta. Si la llave no abre la puerta, vas al cerrajero y le decís, negro, hacémela de vuelta porque salió mal la llave. Si esta obra se pretende servir para darle visibilidad, la única manera que yo tengo para interpretar esa obra es en términos funcionales y operativos, bajo el mandato que la misma obra está proponiendo. No existe la estética, digamos, ¿no? Es una obra que tiene una finalidad específica cuyo éxito es mensurable en términos empíricos y objetivos. A diferencia de miles y miles y miles de obras que se han producido durante el siglo XX que querían ser inútiles, estas obras de la representación en términos culturalmente contemporáneos tienen una finalidad política específica que es la de representar, dar visibilidad, delimitar terrenos discursivos también. Y si una obra fracasa en hacer eso, digamos que no puede triunfar en la metafísica de la infalibilidad del arte heredada del siglo XX, ¿no? Nosotros nos tenemos que preguntar qué tan bien representa lo que quiere representar o qué tan efectiva es a nivel empírico para lograr lo que se propone esa obra. Ahí podría haber una nueva crítica de arte que no existe todavía. Y yo pienso, ¿por qué no existe esa crítica de arte? Porque lo que debería hacer esa crítica, en realidad, ya lo hacen los estudios de mercado. La efectividad de lo visible la miden los focus group, ¿no? Entonces, lo que implica ese arte es la integración de un signo a una determinada economía. Si yo veo una obra que lo único que hace o lo único que se propone mostrar es, por ejemplo, un cuerpo trans, no es distinta esa obra a una propaganda de jabón o de shampoo o de reclutamiento de las Fuerzas Armadas, que lo que se propone hacer es mostrar un cuerpo trans usando el shampoo, usando el jabón o siendo soldada en las Fuerzas Armadas. Es la inclusión de ese signo en una determinada economía. Y en el arte pasa algo parecido. No es que es otro signo en otra economía, sino que es el mismo signo en la misma economía. Eso es lo que tenía para decir. Muchas gracias. Hola. Bueno, dale, re. Bueno, mientras buscan el PowerPoint, ¿me puedo acercar para ir pasándolo o cambiamos, capaz? Ahí con este, mira. Ahí va. No. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Sí. A ver si puedo pasar. Perfecto. Listo. Bueno, gracias por la invitación, Carla, Claudio y Alejo por acompañarme. También tengo como un soporte textual, así que voy a ir y venir entre conversar y releer un poco las notas que tomé. También no pude evitar hacer como una cronología, digamos. Pero bueno, primero como para setear un terreno de base, de denominador común, me interesaba traer al crítico literario mexicano Octavio Paz, que en El Arco y la Lira hace su libro El Arco y la Lira, es un desglose bastante aristotélico entre poesía y poema, y él dice que la poesía es la sustancia que habita muchas cosas, puede habitar una escultura, una tragedia. Bueno, y el poema es la forma por excelencia contenedora de la poesía, pero bueno, cualquier obra de arte como producto humano, dice él, puede congregar poesía. Entonces, bueno, un poco lo que reúne a estas obras que van entre las obras visuales y poemas es que contienen una poética propia. Eso me gustaba como partir de esa base porque voy a mezclar cosas que son muy dispares y que podrían ser también materialidades muy diferentes.
Y quería empezar con una cita de un poema de Juana Viñosi, que es un poema como bastante troncal, central en su poesía. Es el libro Regreso a la Patria, del 89, en el momento en el que ella vuelve de España, después de estar bastante tiempo, se va antes de la dictadura y vuelve un poco después de la vuelta a la democracia. Me parece como que tenía un poco de humildad, un poco la discusión de hoy, y ella decía, como con ironía también, que un poco es algo que me interesa traer: soy un gran campo engañoso para ciertos poderes, como sé que de esto no quedará poder sobre poder, casi nada quedará, y menos locos sueños culturales. De alguna forma siento que lo que viene a continuación es como una especie de ensayo oral sobre el sueño cultural. Y pienso que es como son unos versos bastante soberbios en reconocer también la propia humildad, con algo de resentimiento quizá también. Y después me interesaba hacer un recorrido por representación política en el arte en Argentina, que me parece una operación primera, la del siglo XIX, que yo la titulé Operación Primaria o Creadora, que es la de representar la voz del enemigo en una obra, para exponerlo, para ridiculizarlo, en alguna forma también para admirarlo. Y es una obra que es un mecanismo que aparece muy temprano en lo que es la creación del país al principio del siglo XIX, que es la gauchesca, ¿no? Y traje como ejemplo la Refalosa de Hilario Scassubi, que está escrito desde la perspectiva y la voz de quien habla es un mazorquero, o sea, es un sicario, un torturador del orden rosista. Está escrito en un lenguaje, en una jerga que se asume como popular, en un tipo de rima que también es popular, ¿no? O sea, si les leo un pedacito se entiende al toque. Qué jarana, nos reímos de buena gana y muy mucho de ver que hasta les da chucho y entonces los desatamos y soltamos y lo sabemos parar para verlo refalar en la sangre, ¿no? O sea, es un poema que habla de dos personas que están degollando a otra persona que es un enemigo político. Pero bueno, Hilario Scassubi no era rosista, era fervientemente antirrosista, y lo que le interesa exponer es el mecanismo sanguinario de tortura y lo dañino que es el rosismo para la democracia. Entonces hay medio una especie de transvestismo por el enemigo. Lo loco en la literatura es que esto después se convierte en el canon. O sea, en el 910 Lugones dice, bueno, esto es la cultura. Esto es la cultura argentina, ¿no? Y está ahí en una sala donde está Sáenz Peña también, que en ese momento es el presidente, y pone al Martín Fierro en el centro del canon y funda una especie de cultura nacional, que es una operación de lectura, es fundar una cultura de un país desde una operación de lectura de una obra literaria. Escrita por gente que probablemente aborrecía a la gauchada, ¿no? Scassubi seguro y probablemente Hernández también, Echeverría también. También eran textos a pedido, ¿no? No es que, o sea, escribían de esta forma porque les pagaban para hacerlo. Estaba también eso. Después Scassubi, de hecho, se va al exilio a Montevideo y escribe para Artigas, que era como una especie de aliado de Rosas en un momento, entonces no se entiende bien, como que hay una cosa medio mercenaria. Pero bueno, me interesa como después de esta operación, que es como periférica y de propaganda, puesta en el centro de una cultura nacional por Lugones. Que es lo que después Borges le va a contestar, que al principio compra y después, unos años después, dice, no, bueno, pero este es el imaginario cultural del campo. Y él se propone como disputarle el canon y escribir la gauchesca de la ciudad y bueno, y los cuchilleros. Entonces después él se pelea con él mismo y enseguida también la abandona. Pero bueno, va a pelearse con Lugones también para sacarle el lugar del gran escritor nacional, digamos. Pero bueno, para mí también a los tipos un poco el enemigo se les metió adentro, ¿no? Como que terminaron representando, siendo emblemas de una literatura a la cual nunca quisieron representar, que era más bien algo que querían como ridiculizar, ¿no? Igualmente la segunda parte del Martín Fierro, en la jerga literaria se llama La Vuelta, aunque no se titula así, vuelve como medio paz y amor el gaucho Fierro, ¿no? Era un cuchillero, un pendenciero,
y de repente empieza a tener unas máximas del estilo los hermanos sean unidos, o peor, así también el juez, que es decir, como tranza con la ley. Y bueno, creo que en esa parte el Martín Fierro está pensando en Lugones cuando piensa en, digamos, en fundar una cultura. Y después de acá hacía como un salto loco y pensaba en esta misma operación, ¿no?, de La voz del enemigo, y se me vino a la mente Jacobi con los diarios del odio, ¿no? Como una especie también de reescritura bastante magistral, como el mazorquero y el troll, ¿no?, los dos mecanismos exponenciados. Y esto en la literatura está bastante bien resuelto, como hablando de debates álgidos actuales. Los yankees le pusieron non-creative writing y ya está, listo. No hay plagio, no hace falta que sea creativo. Kenneth Goldsmith apareció, le publicó Caja Negra acá, así que estamos todos cubiertos. Se puede usar las palabras del otro, le cambias un punto a la coma, cortás el verso antes y ya zafaste. Así que bueno, no hay tutía, ya está. Estamos avalados por la crítica literaria a no creer. Y bueno, este es Cadena Nacional, que bueno, quedó medio chiquito, pero son todos buenísimos, la verdad. Los publicó N Ediciones, que es la editorial de Gerardo Jorge. Y bueno, está hecho, para quienes no conocen la obra, de retazos, de comentarios en blogs y en comentarios de noticias de La Nación, en una época muy... que los trolls todos se escribían con la K, y no se sabía si eran bots o si era gente de verdad, o si era como una especie de call center que creaba comentarios. No sé, medio que creaban un lenguaje que después la gente imitaba. Es loco como fue y vino, digamos, como esa percepción. Pero bueno, pienso que acá también hay un poco de esa tradición de tomar la voz del enemigo, ¿no?, de representar al otro que aborrezco y que me aborrece. Y ahí un binomio un poco más llorón, Bernie y Boedo. Me gustaba cómo sonaba además, mi novio Bernie Boedo, con la novedad del siglo XX de bueno, la representación del oprimido, ¿no?, como el socialismo de mitad de siglo, como el obrero o el proletario, como el símbolo máximo de opresión, y después todos los peores del obrero, ¿no?, las mujeres, los niños, los locos, los enfermos. Y en general está cruzado como, bueno, el oprimido. Esto estoy hablando como entre los años 30, los 50. El sujeto con el espacio, que en general es una institución estatal, ¿no? O privada en términos de mercado, pero bueno, sí, mucho del hospicio, el hogar de niños, la fábrica, la cárcel, ¿no? Como ese cruce muy explícito. Justo la obra que está acá de Bernie, me parece más de otra época, de otro recorte, un poco más onírico, un poco más alocado. Y me voy a saltar todo en la parte de los 50, en la cual no me pareció como un meollo entrar, pero bueno, en el cual podemos hablar de arte y peronismo, y de Santoro, y un montón de otras cosas. Pero bueno, me interesaba como saltar a los 70, como el gran trauma nacional, que nos deja como una pregunta adorniana nacional, que es cómo escribir después de la dictadura, cómo hacer arte después de la dictadura. Y creo que eso sobre todo trajo a la vuelta a la democracia una serie de acusaciones cruzadas entre la banalidad y la solemnidad, entre la falta de compromiso y la falta de imaginación. Elsa Dukarov escribe un libro de crítica literaria que se llama Los prisioneros de la torre, en el cual ella hace un recorrido de las distintas narrativas post-dictadura, y ella usa como un concepto para criticar a Beatriz Arlo que le llama crítica literaria patóbica. Como la crítica literaria se pone en la puerta del boliche y dice vos sí, vos no, vos sos literatura, vos no, vos haces una boludez, vos estás haciendo algo serio, vos entrás, vos no, así. Y ella un poco le sale como a discutir esta cosa así media arbitraria y de exigir como compromiso, ¿no? Creo que ese debate es bastante trasladable al arte visual, ¿no? El culto a la banalidad versus acusaciones de cierta literalidad, o no. Esta cosa como más comprometida, yo lo veo en la muestra, visité la muestra y lo veo en Maresca y en Marcia Schwartz, como una cosa explícita de compromiso político, ¿no? Como de la sustancia política en el centro de la obra, con cosas locas con respecto a la forma, ¿no? Las acusaciones a
a la junta militar y a políticos también posteriores. Está la hipérbole, lo grotesco, lo burlesco, y muy el dedo hundido en el trauma, ¿no? En el trauma de los 70. En este mismo gesto veo las horas que están acá de Toto Dirti, pero ahí me parece que el enemigo discursivo, porque lo conozco a Toto y sé más o menos la edad que tiene y lo pienso como alguien de mi generación, el enemigo se pone un poco más difuso, como que ya no es Videla, si bien acá está la cara de Cavallo como hecho duende, como que es Cavallo, es como es Cromañón, entonces pienso como que el enemigo ahí es la corrupción, ¿no? Y creo que Toto hace un poco el gesto de reírse un poco de eso, de si ustedes se ríen de mí, entonces yo me río de ustedes. Y también como otro gran trauma que a la generación de Toto y la mía nos tocó vivir, que es la infancia atravesada por la crisis del 2001. Como eso creo que resuena en nuestras experiencias y probablemente en la manera en la que hacemos arte de ese momento neoliberal tan álgido y traumático, en el cual vimos a los adultos por primera vez teniendo mucho miedo, ¿no? Y perderlo todo en algunos casos, familias que tuvieron que, bueno, todos sabemos, ¿no? Como en la otra vereda de esto encuentro como la muestra de Arte Rata, que está como también acá en una de las salas, con otra apuesta de operación de representatividad, lo ridículo, la apuesta a imaginar otro presente, el mecanismo del zoom in, del zoom out, pensar en chiquito, pensar en grande, en la intimidad, en lo nerviosito, lo pequeño, los cables comidos, placares sucios. Como ir a buscar también un poco la basura, que ahí hay un punto en común, me parece, con Maresca, con Schwartz, ¿no? Pongo a Mía Superstar también como en una triangulación. Esa operación también llega a la literatura un poco antes, capaz, en los 90, en los 2000, como una reivindicación de lo íntimo, lo chiquito, lo basurita, ¿no? Sí, hasta hoy como una escuela ya casi instalada y casi desde un lugar de hegemonía, ¿no? Y de instalación de un tipo de tradición. Pienso en Pavón, pienso en Vicente Luis, no sé, pienso en Caterina Gigitano. Y acá como leyendo uno de los apuntes que me mandó Claudio, así como como en otra charla que se trató como del mamotreto y se habló más como de los tamaños, me interesaba hablar como de este recorte que yo también veo, que es como la autoestima lesbiano, la mote versus fantasy dynasty, cuestión de tamaños. Me parece que hay una apuesta de las lesbianas que hacen arte por disputar el tamaño y lo gigante, más allá de lo que después pueda estar representado o no, pero algo de la forma, ¿no? Ya sea como de una cosa media sórdida o industrial como la mote, o una cosa más pop, más cercana al universo de Arte Rata, como puede ser la obra de fantasy. Lo veo más embarañado que al límite político, es más como una actitud de autoestima, me gustó la autoestima, ¿no? Como de animarse a pensar en grande y como que una respuesta a lo íntimo y a lo chiquito y a lo personal sea como, bueno, una cosa como de llevar como a lo máximo. Me quedo con una misma pregunta que creo que inauguró Claudio ahí, como también esa cuestión, que es, bueno, el neoliberalismo y el mercado es la civilización ahora, como eso ya no es un sistema político o económico, es la humanidad, y sobre todo ha dado como un giro demasiado a la derecha, y pienso ¿Cómo hace el arte para de alguna forma encarar algo tan abstracto y algo que lo atraviesa tan a sí mismo como el mercado? ¿No? Así como existieron como los Rosas, los Mitre, los Astiz, los Menem, o sea, nombres propios. El hilo rojo del mercado del neoliberalismo, me parece que el arte no está buscando o no se está pensando o no está encontrando cómo representarlo. Pienso que puede haber una crisis de la imaginación política en el arte que parte de una crisis de representación política en general, de una escasez como de ideas y de respuestas. Esto también se debate mucho como adentro de ciertos colectivos, de bueno, como
como esto, hace 15 años no lo veíamos venir y no fuimos capaces de imaginar como ningún futuro y ahora ya no hay presente, entonces tampoco hay como mucho que representar. Creo que hay como una especie de desorientación total. Un ejercicio como interesante de tomar el discurso del enemigo en estos tiempos, que son un poco la fake news, la descalificación, la falta de coherencia. Para mí se vio hace unos años, bueno, acá no está incluido, pero en la muestra que hizo Martín Legón en El Vómito, que eran todos unos tweets apócrifos. Me gustaba pensar en esa operación como una reactualización de los diarios del odio o de la refalosa, ¿no? Como esa operación del lenguaje del enemigo, de cierta fascinación por el enemigo político al punto de ridiculizarlo, de hacerlo obra. Y para terminar, quería traer una obra de Santiago Rey que me desconcierta muchísimo y la quería como emparejar con otra frase de Vignosi, como para cerrar así como de manera circular, que dice: me importa una mierda pensar quién quiso joderme, si mi papá, Perón, la poesía social, me interesa que no lo lograron. Y bueno, dejar planteada la pregunta a qué se debe la crisis de representatividad en el sistema neoliberal de mercados, que creo que llegamos medio a toda esa conclusión, medio sin poder responderla de alguna forma, así que bueno, queda un poco planteada, me parece. Y eso es todo. Gracias por escuchar. Tenemos muchas cosas para hablar, ¿no? Como después de las presentaciones. No sé si se escucha. No. Recién se escuchaba, sí. Si hay preguntas, desde ya empecemos con sus preguntas, por favor. Yo me quedo con lo último que venía diciendo Pilar de la desorientación. Me quedé pensando si es posible que el arte también dé otra respuesta que no sea hacerse cargo de los daños que la sociedad se hace a sí misma, ¿no? Me gustó que los dos trajeron como cronologías, y en lo que presentaste, Pilar, vi como toda la cantidad de situaciones malas que hubo en este territorio, y que hubo personas que hicieron cosas lindas siempre como en esos momentos, ¿no? Pero quiero por favor darles la palabra a ustedes, no sé, como me parece que hubo muchas cosas para charlar. Se estaban saludando, parecía que había preguntas, pero eran saludos. Hola. Usa muy cerca. ¿Quién era? ¿Vos? Muy cerca para que se escuche. Gracias. Que escuchando como frente a esta crisis de representación, como que lo que por ahí siento que es importante es como desde dónde pararse, como si desde como un entusiasmo o un nihilismo por ahí. Como que la crisis existe, pero está como un poco como esta última frase, ¿no? Como que por ahí también eso de ver que frente a esta crisis hay un espacio nuevo, que una y otra vez se repite esa posibilidad, ¿no? Pero creo que como, no sé, como que es clave esa decisión interna, siento como artistas o como sociedad de elegir de dónde nos paramos frente a lo que está sucediendo, ¿no? Si nos aplasta o escuchamos ese vacío como para escuchar hasta que surja, porque por ahí pasa mucho tiempo en que uno está perdido y no surge, ¿no? Pero quedándose ahí, tal vez escuchando va sucediendo algo. Nada, como la responsabilidad interna me venía mucho, ¿no? La responsabilidad frente a algo donde elegimos pararnos, eso. ¿Alguien más?
me parecieron que fueron como muy contrapuestas las exposiciones, que tienen como dos principios distintos. Así que me gustaría animar a que sigan sobre eso. Yo reconozco, ahora voy a empezar con, no sé si un desacuerdo, no sé si entendí bien, pero bueno, seguir hablando de lo que planteó Alejo, que serían como dos polos, ¿no? Hay como un polo que es un poco el de la estética, el de la autorreflexividad, esa forma sin finalidad, o sea, como un poco estética romántica en el sentido de un objeto que se hace elusivo, que permite poner en cuestión todas las reglas, la visión misma, bueno, todo ese devenir. Y del otro lado, un arte como post-21, un arte identitario, donde es la existencia de un cuerpo, una experiencia, la que da una autenticidad que puede ser como contrastada con lo empírico, ¿no? Yo creo que Pilar piensa al revés, y yo un poco en alguna casa también, en el sentido de, ¿por qué imaginar? O sea, sí, eso es así cuando ese cuerpo trans es un objeto del documento, del testimonio, que ha sido la primera fase como de representación posible, bastante, bueno, nada, que tiene su historia, no nos vamos a detener en otra cronología. Pero la cuestión es, cuando ese cuerpo tomó esa voz, de repente también pudo ser reimaginable. El lenguaje, la forma de decir, generó un espacio de elusividad y puso en cuestión también ese universal. O sea, esa voz logró como esparcir el tiempo, el espacio de otro modo, que también, que no es solo representación, que se corrobora porque es y por lo que dice, porque si es y lo que dice solamente, o sea, no explica. Que no es, me parece que es lo que hacen, por ejemplo, no sé, los artistas trans que conocemos, más allá de pensar cómo. Me parece que es como generan un espacio de elusividad, de que el lenguaje se da vuelta sobre sí mismo y hace otra cosa. Bueno, perdón, me extendí un montón. Así como las lesbianas, en ese sentido, estría el espacio, el modo de decir de otro modo, genera eso. Bueno, ya está. Bueno que se... Si no usamos siempre este, pero va a ser más fácil si hay dos. Ahí se escucha. Eso sin duda, la verdad que sí, por supuesto, porque siempre están esas artistas y están esos artistas que están trabajando desde ese lugar y aspiran al desborde, a la inteligibilidad y aspiran a que el arte siga reteniendo algo de esa fuga perpetua hacia lo inacible, lo desconocido. Siempre están esos artistas. Me parece que lo que entró en crisis es ese modelo de obra de arte en realidad y no tiene tanto que ver con quién lo hace o quién lo deja de hacer. Lo que entra en crisis es ese modelo. Y sobre todo yo estaba hablando particularmente de una obra que considero que está demasiado condicionada por la determinante cultural, digamos, que sobre todo es la obra que se vincula directamente con los espacios institucionales y etcétera, etcétera, digamos. Donde ahí cada vez es más difícil encontrar también esas obras de estos otros y estas otras artistas en las que estamos pensando y que a nosotros nos siguen gustando, porque como decimos, le dedicamos nuestra vida al arte por algo también, ¿no? Porque si no, es como dedicarle la vida a algo que solo te hace daño y lo odias y no tiene mucho sentido. Siempre aparece ese arte a mí sí, siempre siento que está ahí, pero la discusión... Yo sentí un poco, si puedo como interrumpir de lo que tiene que ver con cómo lo sintetizó Feda, que está bien, como entiendo, la lógica del modernismo y la lógica del arte de Bienal, tal como fue ya vilipendiado por Gumier, por Pombo, de este arte que habla de memoria, identidad, cuerpo, etc. Pero pensaba si en esta tradición no es como ni una cosa ni la otra en un punto, ¿no? Como si no estamos en un terreno que no es ni el de la obra moderna, ni el de... creo el arte con el que nos gusta relacionarnos, capaz. Sí, ese modelo también está entrando en crisis. Ese tercero también. No, el tercero no sé cuál es. Es esa obra que quiere avanzar diciendo algo, pero haciendo de cuenta que también que no lo está diciendo. Es raro lo que está pasando. Pensaba, por ejemplo, en Marcelo Pombo, ¿no? Que podría ser un artista que se puede como leer desde toda una cuestión de problemática social y a la vez como alguien que piensa que el arte no es problemática social. Eso. ¿Preguntas, por favor? ¿Ali? ¿No? Parezco un subastador.
Hola. No es siquiera una pregunta, es solamente como que se dio justo la forma esa de que Alejo había empezado con esa frase, como a partir de la relación medio de amor y odio que tenemos con el arte. Y justo termina con esta frase de Juana Viñosi, que habla un poco de la resistencia frente a esta suerte de herencia jodida. Y no sé si se puede armar ahí alguna alquimia entre esas dos ideas. Te quería preguntar si querías hablar un poco más de la obra también de Santi, que aprovechando que está ahí atrás. Esa conflicto. Me parece que sí, que habla como de inaugura algo nuevo, ¿no? Yo sentí mucho desconcierto, me gustó eso, sentí un poco de incomodidad. Y sentí también que estaba como, también eso, como, no pudieron joderme, ¿no? Ni Perón, ni el arte social. Hay un migitorio también, que es medio un sapo. No sé, lo sentí como una síntesis de una crítica a lo anterior y un poco, quizá un gesto como medio inaugural de algo ridículo, de algo más sacro, ¿no? Como puede ser un concepto como justicia social en Argentina, ¿no? Blancanieves como Evita, no sé. Pero no sé exactamente dónde colocarlo. Sí me parece que lo puedo colocar en la crisis actual o en el desconcierto actual de representatividad. Que para mí tiene origen en que no hay una respuesta política articulada y lo que decías vos al principio como sobre la poesía, que la poesía todavía se piensa a sí misma como con cierto amor, y es algo de lo cual los poetas nos jactamos, que tiene que ver con que es muy lumpen la poesía. O sea, tiene que ver con que no hay guita. Por eso hay más amor por lo que hacemos, porque no está tan mediado por el dinero. O sea, obviamente los libros se venden, son un objeto como comercial, pero nadie hace plata con la poesía, es una realidad, muy pocos. Un libro se tiene que vender mucho y los libros de poesía no venden ni un octavo de lo que vende un libro de narrativa, y la narrativa es el género literario. Y solamente si sos publicada, digamos, por un buen sello, ya sea independiente o por una corporación, podés pensar en quizá tener una regalía de vez en cuando. Entonces creo que ese amor o esa romantización y ese pensar en cuál es el lugar del poeta o de la poesía en la sociedad tiene que ver con que es una operación que todavía está menos mediada por el mercado y por un intercambio monetario, ¿no? Que me parece que el arte visual ahí está más jodido, porque tiene otro stakeholder, digamos, tiene otra interacción con otra esfera social en términos de mercado. Implica otros lujos, implica quizá un poco más del glamour, no sé, pero me parece que esa diferencia aparte en ese intercambio, no intercambio comercial tan marcado. Para salirme un poco de esa dimensión comercial, pienso que ambos sí tuvieron, como en esa genealogía que hicieron, esta relación inherente entre un imaginario nacional, ¿no?, construido mientras se forjaban las instituciones culturales del país, ¿no? Mientras se arma el Estado-Nación, se arman las instituciones y un imaginario a correr. Y creo en algún punto que esta crisis de este objeto artístico del que habla Alejo encuentra en esta coyuntura institucional / Estado, porque también eso apareció, ¿no? Como las instituciones en la cultura siempre estuvieron como hasta hace un tiempo asociadas al Estado, en nuestro imaginario. Entonces digo, la crisis de ese objeto artístico se encuentra con esta coyuntura de una crisis de Estado, ¿no? Instituciones del Estado sin Estado. Entonces, para no meterme en esa condición más comercial, pienso que para quienes trabajamos en las instituciones, salir en búsqueda de ese objeto nuevo
más que por lo nuevo, por ese objeto del presente que esté problematizando algo que todavía no tiene un nombre, es creo que el mayor de los desafíos. Y que estamos a ciegas también, ¿no? Porque es parte de la estrategia, el enloquecimiento. Es parte de la estrategia de bueno, más allá de las condiciones económicas y mucho esfuerzo puesto en sobrevivir, me parece que es parte como de la condición, como meternos a todos como una especie de calecita esquizofrénica para que no podamos pensar, para que no podamos crear. Está bien, pero digo, llegamos a ese lugar después de haber pasado por ese otro lugar institucional que asumió aquellos objetos que están en crisis como un lugar también muy cómodo, ¿no? De una representación. Digo, pasamos a este lugar, en este momento de desorientación, después de haber estado en un lugar institucional muy cómodo, donde nos pudimos valer de esas agencias y de esas agendas para tematizar también todo. Sí, es cierto. A eso de la demasiada representación que nos convoca hoy, ¿no? Claudio, al comienzo también, como que representación es lo que abunda en este momento también. Y nuestra desorientación tiene que ver con eso, con que la representación en realidad abunda, no es que falta. En ciertos términos, ¿no? Lo que falta es otra cosa, ¿no? Un proyecto civilizatorio, digamos. Acá hablaba Pili de la escala civilizatoria que adquirió el neoliberalismo, digamos, en esta época, ¿no? Pensás en China, por ejemplo, que hay, no sé, otra posibilidad de pensar el futuro, ¿no? Como a nivel civilizatorio, quiero decir, ¿no? Entonces lo que falta es eso, civilización occidental no tiene un déficit representacional en términos identitarios, por ahí. Lo tiene, ¿ves? Veo ahí el afiche que hay ahí, diversos e iguales, y etcétera, ¿no? Como lo que decía Claudio cuando empezó la charla. Eso está. Y eso no nos alcanza de golpe tampoco, ¿no? Es como que es otra cosa el problema. Que no sé el arte qué función tampoco puede tener para ahí, no sé cuál es. Son como cosas de un orden muy superior también quizás, ¿no? El diseño de un proyecto civilizatorio, que también tiene que ver con lo que dice Claudio de, por ahí el arte, ni idea, no sé, sirve para otra cosa, ¿viste? Sí, yo pensaba en esos artistas del siglo XVIII que hacían tallas en madera para las iglesias, de los que hablaba Eduardo Schiaffino, como la prehistoria del arte, ¿no? Como si el arte fuera solo arte cuando se entronca con la agenda del Estado Nacional, que fue una agenda también hecha con capital extranjero, sobre todo británico. O sea, es complicado para mí entender que sea tan bonito el arte argentino y que sea tan inexistente como la autonomía funcional que tiene el país como país, ¿no? Y por ahí es donde uno piensa, bueno, ¿qué pedir? Como qué querer, no sé. ¿Eso vos qué pensás, Alejo? Así. A mí me da envidia la capacidad que tiene Pili de ir a buscar a las obras para hacer una lectura coyuntural, por ejemplo, ¿no? Como que eso yo ni en las obras lo voy a buscar. Como que no me dicen nada las obras de arte en esta época a mí, en general, ninguna, ¿no? Ya hay como algo que... Y tiene que ver más con ese nihilismo, realmente sí, estoy como muy resignado en ese sentido, por ejemplo. Es mi temperamento natural, ¿no? Pero la envidio mucho a Pili, como que las hacía hablar a las obras, ¿viste? Por ahí que no quiero laburar, no me quiero casar y no quiero tocar la guitarra, pero la verdad que no. Y esta obra, que también decía Pili, que puede ser inaugural y tiene algo de eso. Y sabes que también tiene algo de la instrumentalización paródica de la representación, me parece. Porque también es una obra que habla con otras obras desde un lugar de burla, de mofa, de ironía, de satirización. Realmente es una obra que por ahí no está pensando en la justicia social como un modelo en crisis, sino en la representación de la idea de modelo de justicia social adentro del arte, que fue algo que tuvo mucha circulación y mucha representación justamente en los espacios institucionales durante los últimos años, ¿no? Para Santiago Rey, que es un artista peronista, abiertamente peronista, digamos, ese espacio que encontró la idea de justicia social en el arte contemporáneo
es digno de ser parodiado con mucha virulencia, ¿no? Como que le parece lo más estúpido del mundo que haya una obra que diga justicia social a Santiago Rey, siendo que es un artista que pregona la justicia social, ¿no? Como que esta obra tiene eso, y tiene eso de inaugural por ahí. No sé, Pilar, perdón, si querés. No, Yo pensaba que también parodia un poco como los discursos progresistas respecto de la justicia social, y me quedé pensando, sí, en la muestra que se llama Carroña Divina Forma, ¿no? Última Forma, perdón. Hay muchas imágenes de todos los problemas que estamos hablando hoy, y como muchas imágenes del país. Lo que no sé si es país, eso es como la duda que a mí me queda. No, no pensamos tanto en idea de país, pero casualmente, tanto el título como por donde comienza la expo sale de Carroña Última Forma de Leónidas Lamborghini, ¿no? Y es este largo y extenso poema de este ser vagabundeando por la ciudad en plena crisis del 2001. Hay algo de un cuerpo también desorientado y en una realidad desorbitada. Creo que si bien hay un acento en obras que tienen una materialidad muy carnosa, llamémoslo así, creo que procuramos que la idea de representación en Carroña tuviera más que ver con por contrastes que por analogías, ¿no? Excepto a Forner, que lo ubicamos ahí cual Crista, pero que nos parecía a su vez que era de las imágenes de esa serie de Forner, justo la del cuerpo de una mujer como centrada, esa imagen para pensar la guerra civil española, tampoco era una imagen muy hegemónica, ¿no? Para pensar una guerra, el cuerpo de la mujer. Pero bueno, para no entrar tanto en Carroña, muchas de las imágenes como esta que estuvieron en la presentación está bajo la muestra en la sala. Hasta el 12 de octubre esta muestra está vigente. Nos gustaría escuchar algunas observaciones más, ya que tenemos tanto público presente. ¿Nadie tiene comentarios? Timidez. Tenemos unos minutos si quieren pensar en otra pregunta. Piensen ahora, es el momento. Pónganse a pensar. No, yo pensaba en una obra de Alfredo Dufour que me parece interesante. La voy a contar porque no tengo la imagen, compararla con las de la muestra. Viene a cuento que son los personajes de Mafalda ahora, ¿no? Como el mundo de Mafalda, como esa representación idílica de cómo mucho del progresismo también cree que es el país. ¿Cómo creemos que es la sociedad argentina? ¿Cómo creíamos que era o que seguía siendo? Y entonces están los personajes de Mafalda de tantos hechos mierda. Felipito maneja un taxi con la mano afuera del auto, ¿no? Como apoyando la mano del lado afuera del auto. Y Mafalda está psicoanalizándose, está toda golpeada. Son todos personajes como que tuvieron una deriva de ese país que también era su pico de económico y del mayor momento de la industrialización de la Argentina, de la modernización, a un momento donde todo se convierte como si se hubieran convertido en trolls, de alguna manera. Haciendo un poco con la obra de Jacobi y decir que también, no sé si querés comentar un poquito qué te llamó la atención de ese trabajo, cómo lo conociste también, porque en su momento me pareció como que podía ser un trabajo como muy en la línea de lo que Jacobi ya venía haciendo y mirando algo del fenómeno social, pero que no estaba siendo tan visto y que después fue como muy importante, como toda la cuestión del odio en la política, por decirlo así. Lo conocí en la facultad, de hecho, como lo trabajamos como pensando en el concepto de autor, sobre todo en la literatura. Por esto que decía, como de tomar una voz que no es propia y hacer recortes y componer una obra con un discurso que es totalmente ajeno. Eso pensado como algo muy validado en la esfera literaria, sobre todo en los últimos
20 años. O sea, han habido obras que... Era una lectura sí, formal, y después me compré el libro y lo leí, me divirtió y me parecía como un hallazgo también fijarse en esa metalenguaje de Internet en ese momento. Creo que si ahora quisiéramos hacer una operación parecida, debería ser como de memes el libro, no sé, o algo así. Justo Mafalda es como un punto álgido de memes y de shitposting, como esto, como una cosa como muy disociada también de la realidad. Uy, se apagó. ¿Me dejó? No, está conmigo todavía. Pero eso, me interesaba la operación de exponer como una cosa muy ridícula de cuca, caca, todo con K, y cadena nacional con K, corrupción, como una forma de fetichizar y de hacer propia una manera de construir lenguaje y sentido, eso, como de una especie de adversario político de alguna forma. Como que me interesaba, me parece irónico también el juego, me parece el mismo juego que La Refalosa y algunas cosas que vinieron después. Como me parece que ese gesto irónico de transvestirse del enemigo, sí, como que podemos encontrar como muchos de esos gestos en los últimos 2 siglos en Argentina. Y me interesaba como eso, traer esa operación reactualizada. Eso, me interesaba el gesto, sobre todo. Te iba a hacer una pregunta justo, si puedo, como para conectar un poco. Si quieren hacer preguntas, si no las hago yo, no hay problema. Porque vos trabajaste mucho con la cultura, los términos y los conceptos de la derecha alternativa, lo que se llama derecha alternativa en general, y te quería preguntar, y en tus lecturas de teoría también, y en todo lo que has estado leyendo y traduciendo también, ¿qué relación ves entre las teorías del arte contemporáneo, de ese momento donde parecía que la cultura del neoliberalismo estaba de una vez para siempre, con todo lo que tiene de el multiculturalismo, digamos, como ideología oficial del neoliberalismo, ¿no? Salió como de la nada esta derecha alternativa y a mover el avispero, y como, ¿qué expectativas vos tenés, en el buen y mal sentido de la palabra, de lo que pueden hacer en la cultura? También eso quiero decir. ¿Qué forma le pueden dar a la cultura y al arte es la aparición de estos grupos políticos en la escena? La verdad que tiene algo de aparición milagrosa eso, porque nosotros venimos hablando del arte y de procesos que son largos y de tiempos que son incluso mucho más largos que los de la democracia representativa, y cosas que van pasando a lo largo de los años. Estos fenómenos que también son capaces de producir lenguaje, son capaces de producir jerga, códigos de vestimenta, ¿no? Realmente parecen haber crecido de un día para el otro de verdad. No es que es un proceso de largo aliento, digamos. Hay antecedentes históricos, pero la aparición de Internet aceleró eso de una manera que es demencial. Como si la impresión que te da es como si naturalmente la única posibilidad para Internet era degenerarse en estos grupos de derecha, digamos. Esa es la impresión que te da. Y desde la teoría puntualmente, sobre todo Nick Land, por ejemplo, que habla en términos de neohumanismo, como que el proyecto del siglo XX fue neohumanismo. En realidad el proyecto que empieza con la Ilustración, digamos, y va decantando hasta el siglo XX, él dice neohumanismo y dice, ese es el gran enemigo, es lo que hay que destruir. Y lo dicen abiertamente, o sea, la teoría de derecha hoy está abiertamente llamando a la destrucción de todos nosotros, de todo lo que nosotros creemos, de toda nuestra educación sentimental, de los fundamentos culturales, sociales, nuestra manera de relacionarnos. Realmente en la derecha están pasando esas cosas de verdad ahora. Están diciendo, los negros son inferiores a los blancos, a los inmigrantes hay que deportarlos o matarlos. Se está produciendo muchísima teoría en torno a esto. Entonces, por supuesto, nosotros somos solamente un objeto de sorna también para ellos, digamos, como Santiago Rey encuentra un objeto de sorna en la representación de la idea de justicia social en el arte contemporáneo, progresista. Nosotros, en lo que Nick Land llama el neohumanismo, somos objeto de sorna, digamos. No sé si... Es muy difícil realmente hacerse cargo de esas cosas, porque no sabes
ciertamente hay un grado de verdad elevado también en esos textos, en el sentido de que denuncian un fracaso a escala civilizatoria, digamos, y con argumentos que son muy sólidos, ¿no? Lo que tienen de peligroso es que proponen soluciones también. Y que del lado del neohumanismo no hay muchas soluciones tan concretas para proponer, digamos, ¿no? El lugar que el arte ocupa en eso es raro, porque el arte, como veníamos diciendo también a lo largo del siglo XXI, encarnaba todo lo bueno de la humanidad, de manera inerciática y automática. El arte, simplemente por existir, encarna todo lo bueno que la humanidad produjo potencialmente, retrospectivamente. El arte es lo mejor que la humanidad tiene, digamos. Esa es nuestra percepción neohumanista del arte. Y por eso el arte es infalible y no puede fallar nunca, porque es el espíritu humano depurado, puro, ¿no? La teoría de derecha ahora está diciendo, ya está, fracasó. Eso fracasó. La ilustración fracasó, el ser humano fracasó, perdió las riendas del proyecto a nivel especie, ¿no? Y realmente están pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir a Marte? ¿Qué vamos a hacer con nuestros cuerpos? Porque tienen también las máquinas, ¿no? Como que son cosas muy complicadas esas. Hay una voluntad, hay un apetito de tenerlo todo, de tenerlos esos recursos, tener la máquina para producir el futuro que están soñando producir. Y el arte es, ahora Curtis Jarvin justo hizo, que es un ideólogo de la derecha, internacional, asesor de Donald Trump y uno de los referentes de la neoreacción, digamos, que ellos se refieren al proyecto neohumanista como la catedral, como todo el orden político, es la catedral, donde entra todo, no importa la derecha o la izquierda, entra todo, entra el gobierno, entran las corporaciones, todo eso es la catedral, todo nuestro sentido político informado por el proyecto humanista, eso es la catedral. Y contra eso lo quieren destruir, digamos. Y Curtis Jarvin quiere ser el artista estadounidense en la Bienal de Venecia, el año que viene, ¿no? El máximo ideólogo de la neoreacción hizo un video promocional para postularse como el artista representando oficialmente a Norteamérica, Estados Unidos, en la Bienal de Venecia, por ejemplo. Como diciendo, este lugar es la meca del neohumanismo, lo que decía Claudia al principio también, como que el arte contemporáneo tiene garantizado todo eso, tiene garantizada la representación, tiene garantizado esas asociaciones con el proyecto humanista, la obra de arte es infalible, la Bienal de Venecia es la meca de toda esta corrupción catedrálica. Yo quiero estar ahí para reírme de todos ustedes, ¿no? Es increíble el video que él hizo, todo hecho con inteligencia artificial, convertido en un demonio, yendo a Venecia y generando un tsunami que mata a todas las feministas, los negros, los arrasa, los ahoga a todos desde Venecia. Y él termina convertido en un... Por supuesto no hay obra, no sabes bien qué es la obra, no se sabe nada, es todo como una cosa muy abstracta, que termina con una larga risa. Así termina el video. Se funde a negro y se escucha la risa de él resonando como un eco, ¿no? Entonces, hay un sadismo en contra de nosotros, digamos. Hay un sadismo también. Hay una percepción de la incapacidad de reacción política que tenemos también, ¿no? Y el arte es un juguete, nada más. Ojo. ¿Preguntas o, bueno, como quieran? Me hacía pensar en una historieta que leí de chico de un personaje de la Liga de la Justicia, creo que Doctor Marciano, que ante una amenaza al planeta Tierra, una especie de ser extraterrestre muy nocivo y muy peligroso, se acercaba a destruir el planeta Tierra y vos leías la historieta y lo iba destruyendo y destruía todo. Y al final de la historieta lo que pasaba es que el Doctor Marciano le había aplicado un poder para que él creyera que estaba destruyendo todo y todo seguía igual, ¿no? Solo que este ser tan dañino se había como consumido en su propio sueño de destrucción. Y me hizo acordar lo que... Tener ese poder nosotros, o que lo estén ejerciendo sobre nosotros sin saber que en realidad todo sigue igual. Y un tema que a mí
me gustaría pensar es como en el... porque ellos atacan mucho el multiculturalismo, ¿no? Y los discursos del poscolonialismo y demás. Y más allá de los argumentos que haya por ese ataque, pensar como qué salvaguarda tenemos de poder ver fuera, porque la decadencia de los países es problemática, y diagnósticos sobre la decadencia de Occidente ya hay hace más de un siglo, me parece que se están comprobando esos diagnósticos. Entonces, como tratando de buscar en qué otros ámbitos, o pensar Occidente de otra forma también, ¿no? Como pensar otros lugares. Nada, no fue una pregunta, pero bueno. Para mí, sí. Hay un arte que tiene que surgir de esa imaginación de esos otros lugares. Que todavía Claro, otros actores capaz. no son los artistas como nosotros lo tenemos. Me hace intentar. Bueno, si alguna pregunta más, y si no, nos retiramos después de una linda charla, agradeciéndoles a todos. Y bueno, no sé si quieren ustedes decir algo más. Pili. No, estamos como eso. Me interesaba lo que decía Alejo. Para mí una lectura que está muy buena hacer son los libros de Agustín Laje, por ejemplo. Para pensar ellos como, porque ellos tienen un plan. Eso es interesante. Nosotros no tenemos un plan. Por eso tampoco, hay un lugar. Eso es un poema de Vicente Olivera que también nombre sí. Ellos tienen un plan, vos no tenés un plan. Matar a todos es un plan. Y sí, es un plan, no es una estrategia. Así que bueno, eso. Gracias a todos.